Amén. Amén. Hoy día vamos a ir a la palabra del Señor. Hay un tema que quiero tratar hoy día, porque en la reunión anterior estábamos hablando acerca de hacer la voluntad del Señor. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos acerca de limpiar nuestras redes? Que en el fondo nuestras redes son nuestra propia vida, nuestro propio testimonio. Limpiar la red, poner la red en el agua. La red es un instrumento para captar. Eso hablábamos la semana anterior. Y que esa red tiene que irse fortaleciendo a través del proceso del Señor para que sea una red que no se rompa. Hoy día vamos a hablar de algo que va junto con esto. Algo que también tiene que ver con el agua, ya van a ver que sí. Queridos hermanos, hoy día vamos a hablar de los avivamientos. Vamos a hablar de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué lo vamos a hablar? Porque muchas veces comentamos esto sin entendimiento. Y yo les quiero decir, queridos hermanos, que sin la llenura del Espíritu Santo es imposible que nosotros encontremos la voluntad de Dios. Es imposible que nos encaminemos por donde el Señor nos quiere guiar. La llenura del Espíritu Santo. Mire, esto es algo antiguo y nuevo al mismo tiempo. Cuando se fundó la iglesia el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que tuvieron ellos? Fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre la comunidad que estaba en la iglesia de Jerusalén y todos fueron llenos, bautizados en el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y 3.000 personas ese día aceptaron a Cristo como Señor y Salvador después de una predicación de Pedro, que hasta ese momento no era un predicador. Bueno, con el tiempo, la iglesia, después de que fue muy perseguida y que se volvió la religión principal del Imperio Romano, el fuego del Espíritu Santo fue perdiendo intensidad. ¿Por qué razón? Porque la gente empezó a basarse más en lo político, en lo litúrgico, que en una búsqueda de Dios, que en una búsqueda de Cristo. Pero en los últimos siglos, estoy hablando del siglo XIX aproximadamente, se empezó a buscar de nuevo a Cristo porque la iglesia entendió que tenía que predicar el Evangelio. La iglesia entendió que tenía que ir a distintos lugares a llevar la palabra de Cristo. Y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de muchas iglesias en el mundo. Y se empezaron a formar movimientos misioneros. Y cuando se formaron los movimientos misioneros, ¿sabe que el Espíritu Santo nuevamente empezó a enviar llenura del Espíritu Santo? Y el primer acto, digamos, de llenura del Espíritu Santo que se conoce, de los modernos, digo yo, fuera de Pentecostés, se produjo en un país que se llama Gales. No sé si ustedes conocen ese país, pero en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, tiene Inglaterra, tiene Escocia y Gales, Irlanda del Norte también. En Gales se produjo un avivamiento. Había un hombre que se llamaba Evan Roberts. Evan Roberts empezó a orar, a buscar a Cristo, a orar, y el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Y el pueblo donde él vivía, que era un pueblo de mineros, del carbón y de gente muy viciosa, donde había muchos crímenes, donde había mucha borrachera, donde había mucho vicio, ¿sabe qué? La policía no sabía qué hacer porque ya no habían delincuentes. Las cantinas quebraron porque ya no había gente a quien venderle alcohol. La gente que era pobre empezó a trabajar. Y la gente empezó también a prosperar, porque encontraron ellos la voluntad de Dios y empezaron a hacer la voluntad de Dios. Entusiasmados con eso, los norteamericanos empezaron a viajar a Gales para ver qué estaba pasando, porque también querían un avivamiento en Estados Unidos. Pero no pasaba nada. Algunos volvían
iban a Gales. A mí me suena conocida esa historia. Viajar a un lugar donde está pasando algo como esperando que por eso se nos va a pegar acá. Pero no pasaba nada en Estados Unidos. Hasta que un día, en un seminario bíblico, empezaron a orar en Topeka, Kansas, Estados Unidos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y posteriormente, un pastor conocido como William Seymour, que era afrodescendiente y que no veía por un ojo, un hombre muy humilde, se arrodillaba y metía su cabeza en una caja de zapatos. Y él decía, Señor, ni siquiera oraba por él, ni siquiera oraba por un avivamiento, él oraba por otros pastores y decía, Señor, usa a tus siervos. Y el Señor lo llenó a él y lo llenó del Espíritu Santo. Y eso ocurrió en California. Y eso es lo que conocemos como el avivamiento de Azusa. Porque la calle donde estaba esa iglesia, que se llamaba la Iglesia de la Fe Apostólica, estaba en Azusa, California. Y una mujer que estaba en esa iglesia, que era misionera, fue a ver el avivamiento. Y ella viajó a la India, a un lugar que se conoce como Pandita. Y ella le escribió a su amiga personal, contándole en una carta, porque en esa época no había teléfono, contándole en una carta acerca del avivamiento que había ocurrido en la calle Azusa y acerca de los avivamientos que se estaban produciendo en Pandita, en la India. Y la amiga, la que recibió la carta, se llamaba Miriam Hoover, que vivía en Valparaíso. Y era la esposa del pastor Willis Hoover, de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso. Y cuando Miriam le leyó la carta a Willis Hoover dijo, ¿será esto posible? Y partió Willis Hoover donde su pastor y le preguntó, pastor, mire, esto dicen que está pasando. ¿Podrá pasar esto entre nosotros? Y ese pastor le dijo, ese pastor tenía que volver a Estados Unidos, se estaba yendo, le dijo, mira, no pierdes nada con pedírselo a Dios. Y Willis Hoover se puso a orar. Y empezaron a hacer reuniones de oración. Y se produjo el avivamiento de Valparaíso de 1909. Y con eso nace el movimiento pentecostal chileno. Y después Willis Hoover visitó Lota. Y en Lota, allá el hermano Mauri ya está en avivamiento ya. Entonces, en Lota habían muchos mineros galeses. ¿Se acuerdan del avivamiento de Gales? En Lota venían a trabajar mineros galeses porque Lota tenía minas de carbón y había que aprender a sacar el carbón todavía, entonces los mineros eran contratados en otros países. Y esos mineros galeses recibieron la predicación, se acordaron de lo que había pasado en Gales y surge la iglesia de Lota y de Coronel. Por eso que hay tanto evangélico allá. Hermanos queridos, el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo actúa y el Espíritu Santo quiere actuar hoy. Y quiere actuar entre nosotros también. Pero yo aquí donde voy a aclarar algunas cosas importantes sobre este aspecto. Avivamiento no significa solo que vamos a hacer cosas raras. Porque el Espíritu Santo sí produce manifestaciones, innegable. Avivamiento ante todo significa que el Evangelio de Cristo será predicado. Significa que los que no conocen a Cristo van a reconocer a Cristo como Salvador. Significa que en esa iglesia van a ocurrir cosas sobrenaturales como ocurrieron cuando el ministerio de Jesús fue presente en la tierra. Eso es avivamiento. Hoy día vamos a hablar un poco de eso. Un poco. Por favor, abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego el versículo 2:1. Amén. El libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 5. Eso es lo primero que vamos a leer. Cuando lo tengan, me hacen una señal. Amén. Entendido. Lo tienen. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable a través de su palabra. Dios santo, en esta hora, Señor, estamos hablando, Padre, no de las cosas terrenales, estamos hablando de las cosas espirituales, Señor. Hoy día, Señor, estamos hablando del poder transformador de tu evangelio, Señor. No estamos hablando solamente de cosas que podemos entender racionalmente. Toda tu palabra es valiosa, Señor, y lo reconocemos, Padre. Toda tu palabra es necesaria, Señor. Pero estos testimonios, Señor, fueron escritos, Padre, para saber que estamos sirviendo a un Dios vivo, Señor. Para saber que estamos sirviendo a un Dios que no es solamente parte de una historia antigua, sino que estamos hablando de un Dios que es parte de la actualidad, un Dios que es parte de los movimientos actuales del mundo, un Dios que interviene, un Dios que no dejó al mundo solo, un Dios que no creó y se olvidó de su creación, sino un Dios que está presente y quiere los cambios hoy en día. Dios santo, te ruego en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de esta palabra, Señor. Dios mío, Señor, yo como predicador, como pastor, no soy digno, Señor, de predicar esto, Padre, pero por tu gracia, Señor, te pido, Señor, que seas tú el que hable. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cuando hablo de estos temas es tremendo, porque... Perdón, tengo que buscar la ayuda a memoria un poquito. Amén. La expansión del Evangelio por el mundo sería imposible si no hubiera llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no actuara a través de los predicadores, nadie se convierte. Yo le voy a decir algo. Usted el día que aceptó a Cristo, ¿sabe por qué fue? Porque alguien le habló de Cristo. Pero a través de las palabras de esa persona que le habló a usted de Jesucristo, actuó el Espíritu Santo. El predicador estaba hablando lo mejor que podía, pero detrás de las palabras del predicador estaba la iluminación del Espíritu Santo. Y cuando usted escuchó esas palabras, usted recibió fe. Y usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Sin la acción del Espíritu Santo la iglesia no tiene cohesión. Sin la acción del Espíritu Santo la iglesia no tiene dirección. Sin la acción del Espíritu Santo la iglesia no sabe hacia dónde va. Es más, sin la acción del Espíritu Santo somos como una iglesia que no tiene sentido. Porque el Espíritu Santo es el consolador que quedó en lugar de Jesucristo. El Señor Jesucristo antes de partir le dijo a sus discípulos: no estén tristes, porque les conviene a ustedes que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque viene un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y Él es el que va a estar en lugar de Jesucristo. Por eso es que nosotros consideramos herético que un hombre, como cualquiera de nosotros, se proclame vicario de Cristo. ¿Y saben a qué me refiero? Ningún hombre es vicario de Cristo. Un ser humano no puede reemplazar a Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo tiene esa dignidad, porque está a la misma altura que Jesucristo, en dignidad y en posición frente a Dios. Dentro del pasaje que leí, vamos a partir analizando algunos puntos que son importantes. El primero de ellos tiene que ver con la comunión de la iglesia.
el Señor les pidió algo a los apóstoles. Les dio una orden, una instrucción importante. Jesucristo iba a ascender al cielo. Ya no lo iban a ver más. Nadie, porque tampoco nosotros vemos a Jesucristo hoy en día, físicamente no le vemos. Y por 2000 años no se le ha visto. Pero el Señor Jesucristo les pidió algo, les dijo, quédense juntos. No parta cada uno por su cuenta, quédense juntos hasta que se cumpla la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista decía algo, decía, yo les bautizo a ustedes con agua. Pero viene uno, dijo Juan el Bautista, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, del cual decía Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar postrado la correa de su calzado. Jesucristo vino para hacer esta promesa, para hacer un nuevo bautismo. Y ese nuevo bautismo es en Espíritu Santo. Y Jesucristo le pidió a la iglesia así una condición: estén juntos. Pero estar juntos no solamente significa un estar juntos físicamente, sino que significa también un estar juntos en comunión. Hermano, hermana querida, cuando usted participa de la cena del Señor, eso es un acto de unidad de la iglesia. Cuando oramos juntos, esta iglesia, aquí dentro de los que estamos acá presentes, representamos en cierto modo a la iglesia en todo el mundo. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia tiene los mismos propósitos, cuando la iglesia tiene el propósito de buscar la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo está presente y la promesa del Padre se cumple en la iglesia. El Señor Jesucristo les pidió, quédense juntos, quédense en comunión. No se vaya cada uno todavía, porque todavía hacía falta que la iglesia fuera bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce algo importante que es unidad. Hermanos queridos, cuando la iglesia está desunida, significa una cosa, significa que no estamos buscando lo suficiente a Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, cuando usted empieza a buscar al Señor, cuando yo empiezo a buscar al Señor, aunque tengamos ideas diferentes, el Señor va a empezar a poner en nosotros, ¿qué cosa? Una unidad de propósito. Aunque a lo mejor no seamos iguales, aunque vengamos de trasfondos distintos, tengamos culturas, ideas de todo sentido distintas, cuando nosotros buscamos juntos al Señor, el Señor empieza a poner en usted y en mí una unidad de propósito. Incluso es tan grande la unidad de propósito que el Señor produce y que el Espíritu Santo produce, que a usted ya no le va a importar quién sea o cómo sea el líder de la iglesia, porque usted ve en este servidor que está dentro de los propósitos que tiene Dios. No está mirando a la persona, está viendo los propósitos de Dios. Porque de eso se trata. Y empezamos a dejar de lado nuestro fanatismo humano, nuestra religiosidad humana, y empezamos entonces a buscar ¿qué cosa? Una guía espiritual, la guía del Espíritu Santo. Cuando la iglesia empieza entonces a buscar en unidad al Señor, la iglesia empieza a ser sanada. El fruto de la carne empieza a perder terreno en relación al fruto del Espíritu. Ahí donde había conflicto, empieza a haber paz. Ahí donde había división, empieza a haber unidad. Ahí donde habían enojos, empieza a haber gozo. Ahí donde había ansiedad, el Señor pone esperanza. Ahí donde había gente conflictiva, el Señor pone mansedumbre. ¿Por qué? Porque estamos buscando al Señor, estamos buscando al Espíritu Santo. Ahí donde había gente desesperada, el Señor empieza a hacer milagros y empiezan a haber cambios. Pero primero la iglesia tiene que buscar junta a Cristo. Yo creo que esto se ha predicado un montón de veces en muchos lugares, pero es importante recordarlo. Tenemos que buscar a Cristo, buscarlo aquí,
Buscarlo en las reuniones de oración, búsquelo en la casa, en su hogar. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les bendiga. Cuando se produce la unidad del Espíritu Santo, la iglesia entonces empieza a funcionar. Empieza a funcionar. Los dones del Espíritu se empiezan a activar. Hermano, hermana, usted tiene dones del Espíritu Santo. Yo le digo que usted tiene dones del Espíritu Santo. ¿Conoce usted sus dones? ¿Conoce usted sus dones? ¿Conoce lo que el Espíritu Santo ha puesto en usted? ¿Usted tiene talentos de Dios? ¿Conoce usted sus talentos? Pídale al Señor que se los muestre. Porque yo no se lo puedo decir, pero el Señor se lo va a decir a usted. Usted tiene dones del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a orar por un hermano que usted no conoce, porque yo le voy a decir algo, es imposible de buenas a primeras conocer a todo el mundo que está aquí cerca suyo en la iglesia. Pero sabe que si usted ora por un hermano, que a lo mejor solamente recuerda quizá el rostro, haberlo visto a lo mejor en una reunión, esto es hermoso, porque uno no sabe qué orar, pero de pronto el Espíritu Santo empieza a poner qué es lo que tengo que orar por esa persona. Y esa oración se convierte de una oración sin sentido, empieza a convertirse en una oración espiritual. Y el Espíritu Santo me va guiando. ¿Qué tengo que pedir por él? ¿Dónde tengo que orar? Y de pronto voy a ver que hay respuestas del Señor en la vida de esa persona. ¿Sabe que usted ya ni siquiera debiera estar preocupado de sus propios problemas, porque usted va a saber que hay hermanos orando por usted y que el Señor los está escuchando a ellos? Y el otro hermano, usted se va a acordar de orar por el otro hermano. Usted se va a acordar de orar por su prójimo. No es que los cristianos queramos pasar muchas horas orando. Lo que pasa es que si yo empiezo a orar por cada uno de ustedes, obligatoriamente, si oro 5 minutos por cada uno de ustedes, multiplíquelo. ¿Cuánto tiempo voy a estar orando? Y ahí el Señor empieza a crear algo nuevo. Empieza a poner el Espíritu Santo y nos empezamos a acercar a la voluntad de Cristo. Y empezamos a convertirnos entonces en lo que se dice una iglesia viva. No una iglesia muerta. ¿Sabe lo que es una iglesia muerta? Una iglesia muerta es una iglesia que se basa en ritos. Es una iglesia que se basa en tradiciones únicamente. Es una iglesia donde la gente no le importa a uno lo que haga el otro. Eso es una iglesia muerta. Una iglesia viva es una iglesia donde el Espíritu Santo está vivificando, donde el Espíritu Santo está actuando. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo empieza a poner en usted. A lo mejor algún hermano no está muy cerca del Señor, pero por el hecho de que haya una iglesia orando por ese hermano cuando esté en su casa, de pronto va a empezar a sentirse empujado a hacer cosas. Y no va a saber por qué, pero es el Espíritu Santo. Yo doy gracias al Señor por todas las veces que han orado por mí. Porque yo les diré, soy un hombre como cualquiera. Tengo momentos buenos, tengo momentos malos. Pero muchas veces, estando en mis peores momentos, de pronto yo he empezado a sentir la mano de Dios. Y yo no sé si a usted le ocurrió esto, pero a mí sí, y le voy a dar el testimonio porque muchas veces me ha pasado. Estoy haciendo algo y siento que alguien me pone la mano en el hombro. Y siento una mano como si fuera la mano de una persona que está aquí, detrás mío. Y no hay nadie. Es que si hay alguien, está el Señor ahí. Y yo le digo gracias, Señor, porque yo no pedí eso. Alguien estaba orando por mí. Alguien se acordó de mí. Cristo se acordó de mí en ese momento. Y a lo mejor estaba yo actuando mal, pero Cristo se acordó de mí. Gloria a Dios por eso, hermano. Esa es la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que diferencia una iglesia viva de una iglesia muerta. Gloria al Señor. El 2:1 de los Hechos decía, perdón, no muy elegante como estoy leyendo, pero no estoy aquí para ser elegante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Unánime, ¿qué significa la palabra unanimidad? Un ánimo. No solamente estaban juntos, había unanimidad. Y esa unanimidad yo le aseguro y le garantizo y le doy firmado, hermano, que no se debía a que todos esos creyentes fueran fáciles, personas amigables y que se pusieran de acuerdo.
esa unanimidad la crea el Señor. ¿Sabe que una de las cosas hermosas de la iglesia, una de las cosas hermosas es que el mundo trata de entenderse a través de la democracia? Pero hasta en la democracia más perfecta que usted pueda tener, va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no. Y de pronto la voluntad de una mayoría simplemente tiene que imponerse sobre la voluntad de una minoría. Pero no hay unidad. En Cristo sí hay unidad. Aunque pensemos distinto, en Cristo hay unidad. Y eso es hermoso. Yo cuando veo caracteres distintos, cuando veo personas de distinta manera de ser, de nacionalidades distintas, porque ahora tenemos que decirlo, tenemos una iglesia que ahora hay gente de distintas nacionalidades. Pero cuando los veo que están en el mismo espíritu, yo digo, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Cuando Dios los convence de pecado a un hermano, a una hermana que está actuando mal, y de pronto esa persona se arrepiente. Y a lo mejor no le dice a nadie, pero uno nota el cambio en la persona, porque eso se nota por fuera. Gloria a Dios, es porque el Espíritu Santo está actuando ahí. Y esa es la belleza que tiene la iglesia del Señor. Cuando decimos que el Señor viene por una novia hermosa, no se refiere a que nosotros seamos lindos hermanos. Se refiere a la belleza que nos da el Espíritu Santo. Es la belleza que el Espíritu Santo le da a la iglesia. El orden que el Espíritu Santo pone, las intenciones que pone el Espíritu Santo en el corazón. ¿Por qué yo iba a cambiar? ¿Por qué yo un día si era egoísta voy a dejar de ser egoísta mágicamente? Eso no ocurre. Solamente pasa porque el Espíritu Santo me cambia el corazón. A mí me cuesta mucho predicar aquí adelante, hermano, se los voy a contar y se los voy a confesar. Soy tímido. Yo soy de esas personas que cuando preguntan si alguien tiene que levantar la mano, yo voy a hacer el que menos va a levantar la mano, voy a tratar de poner la mano debajo del asiento. O si alguien pide que dé una opinión, yo voy a ser el que menos va a opinar porque soy tímido. Pero ¿sabe qué? Si puedo subir aquí y predicar, es porque el poder del Espíritu Santo me pone aquí. Yo cada vez que me subo a predicar, subo muerto de miedo. Pero de pronto el Espíritu Santo cambia ese miedo. Y no soy yo, hermanos queridos, no soy yo. No soy yo. Yo puedo sentir cuando el Espíritu Santo me cambia la mentalidad cuando estoy hablando acá arriba. Y lo mismo puede hacer con usted. Cuando usted tiene que hablar o enfrentar esas situaciones que a lo mejor le causan miedo, que a lo mejor le causan temor, esas situaciones frente a las cuales usted se siente débil, si usted va con el poder del Espíritu Santo, usted va a ser hecho fuerte. Y usted va a tener habilidad donde no la tiene, en forma natural. Y el Espíritu Santo está actuando a través suyo. Y el Espíritu Santo empieza a manifestar el don que tiene a través de usted. Hermanos queridos, sus dones, hablé de los dones delante y vuelvo a decirlo. El don que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de ustedes no es opcional, es necesario en la iglesia. No es que usted pueda decir, no, sí, ahora sí tengo ganas de que el Señor actúe a través mío, pero el próximo domingo no, porque el próximo domingo tengo un asado, así que no, pero el domingo subsiguiente sí. Y no, pero el subsiguiente no, porque ese otro domingo, no sé, yo me da lata levantarme, ya. Pero el siguiente mes, ahí sí, ahí voy a estar ahí con mis dones sirviendo a la iglesia, hermano, eso no puede ser así. El Señor necesita de los dones de sus hijos ahora. Los necesita ahora. Y el Señor quiere darle esa bendición a usted, hermano querido, hermana querida. Es una bendición para usted y es una bendición para la iglesia. Sabe que yo veo a ustedes y yo sé los dones que hay en algunos. Y es mi oración y es mi deseo que esos dones se multipliquen y que se hagan cada vez más efectivos. Porque cuando esos dones funcionen, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Van a ser almas transformadas. Va a haber sanidades. ¿Cómo sabe usted si el Señor tiene en usted un don de sanidad? Y a lo mejor llegan hermanos enfermos y usted no ha activado su don. Y el Señor quiere sanarlos a través suyo.
¿Cómo sabe si usted tiene un don de discernimiento y resulta que se nos cuelan demonios? Porque tiene que estar activo el don de discernimiento. Gracias, hermano Mauri. A ver. Hay que tomar agua también. Amén. Gracias al Señor por eso. Hablemos del bautismo del Espíritu Santo. Si yo le digo a usted bautismo, lo más probable es que usted se imagine en su mente una ceremonia de poner debajo del agua y sacar a una persona. Si yo le digo bautismo a una persona de los tiempos de Cristo que habla el idioma griego koiné, en el cual fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa persona escucha la palabra bautismo, baptizo, y se le va a ocurrir algo que anda debajo del agua. Porque baptizo significa inmersión. Interesante. Quedemos con esto en la mente porque ahora les voy a hablar acerca de esta inmersión espiritual. Los apóstoles del Señor, a los cuales fueron bautizados en el Espíritu Santo, en el ministerio terrenal de Jesucristo ellos fracasaban una y otra vez, siendo personas que merecen todo mi respeto, porque yo digo que hasta el menos importante de los apóstoles me lleva a mí muchas ventajas, a cualquiera de nosotros, siendo ellos grandes hombres, siervos elegidos por el Señor mismo, fracasaban. Cuando se levantó la tempestad, ¿se acuerdan en el mar de Galilea qué pasó con los apóstoles? Les dio miedo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Cuando un día Jesús les dijo acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos pensaban que Jesús estaba hablando que no habían llevado comida, y Jesús estaba hablando de temas espirituales. Y así, a veces hasta llega a dar un poco de risa cuando uno lee en el Evangelio cómo Jesús está hablando una cosa y los apóstoles se equivocan y piensan en otra. Bueno, cuando el Señor Jesucristo terminó sus 3 años de ministerio terrenal y estaba a punto de ascender al cielo, Él sabía que en manos de esos apóstoles que solían fallar, iba a poner el destino de la iglesia. No podía ser, ¿no es cierto? No podía ser. Yo creo que no podía ser. O sea, si yo soy el Señor Jesucristo y digo, voy a tener que dejar en la mano de estas 12 personas los destinos de la iglesia, de la salvación de millones y de miles de millones de personas, creo que algo está mal. Pero el Señor siempre establece una solución y que estaba pensada desde la eternidad. El Señor dijo, bueno, ellos van a volver a fracasar, pero les voy a dar algo. Los voy a bautizar. Los voy a sumergir en el Espíritu Santo. Y ellos no van a volver a ser lo que eran, porque ahora van a estar sumergidos en el Espíritu Santo. En Ezequiel 47, no voy a leer todo el pasaje porque es largo, pero aparece algo muy interesante. Ezequiel tiene una visión del templo de Jerusalén. Y Ezequiel ve que sale un río del templo. Y Ezequiel dice, al principio yo me puse, me llegaba el agua hasta los talones, después fui y me llegaba el agua hasta la cintura, después me llegaba el agua hasta acá, hasta que al final el agua, él tenía que nadar. Cuando yo me meto, me sumerjo en un torrente de agua, el agua me lleva. Si alguna vez alguno de ustedes ha nadado en un río, sabrá que es así. Que uno en el río, si yo quiero nadar para allá, tengo que calcular cómo ir nadando para allá, porque el río me lleva en esa dirección. El Espíritu Santo actúa entonces como este torrente, que dice el profeta Ezequiel y que sale del templo de Dios. Y los que están sumergidos en ese torrente ya no van moviéndose por su propio entendimiento, voluntad o dirección, sino que van moviéndose como los peces en el agua, en el sentido que el Espíritu Santo los guía.
Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo significa que usted no está solamente lleno del Espíritu, sino que usted está inmerso en el Espíritu. Y al estar inmerso, como yo podría estar inmerso en cualquier fluido, el Espíritu me lleva por donde quiere. Ahí hay autoridad de Dios. Hay autoridad de Dios. Cuando yo voy en este torrente y voy avanzando por donde el Espíritu Santo me lleva, no por donde a mí se me ocurre, pasan cosas sobrenaturales. Porque es inevitable que pasen. Empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Y el Señor empieza a llevarme y mostrarme cosas, revelarme cosas, que cuando no estoy siendo guiado, cuando a mí la agüita me llega hasta los talones nomás, no me va a llevar el torrente. Pero cuando me lleva el torrente veo otras cosas, entiendo otras cosas, navego por otras aguas. Hermano, hermana, tal vez nosotros solamente nos estamos mojando los pies al día de hoy. Pero creo yo que hay una invitación de parte del Señor a entrar en el torrente. A entrar en el torrente. Hermano querido, si usted no entra en el torrente, si yo no entro en el torrente del Espíritu, voy a perder la oportunidad de haber servido a Dios como corresponde. Pero el Señor quiere que usted entre en el torrente. Y el Señor quiere que usted sea lavado en ese torrente. Y el Señor quiere que usted dentro de ese torrente despliegue sus redes. El Señor quiere que en ese torrente usted se vuelva un pescador de seres humanos. O el Señor quiere que dentro de ese torrente usted viva conforme a su voluntad. Y usted no va a tener que esforzarse por entender hacia dónde va el torrente, simplemente usted sigue la corriente que el Espíritu Santo pone. Yo le voy a contar que hay otra corriente que existe y que es la corriente que mueve al mundo. Les hablaba tiempo atrás yo que hay una sabiduría de Dios y hay una sabiduría satánica. Bueno, también hay una corriente satánica. El libro de Efesios, ¿no es cierto? La epístola a los Efesios dice que el príncipe de la potestad del aire, que se refiere a Satanás, es el que mueve la corriente del mundo. Por lo tanto, yo tengo que optar. O voy con la corriente del mundo o voy con la corriente de Dios. Y yo le digo que ambas corrientes van contrapuestas. Mi invitación es a entrar en la corriente de Dios, a entrar en la corriente del Espíritu Santo, a sumergirnos en el Espíritu. Y usted dirá, ¿cómo puedo hacer yo eso? Pidiéndolo. Es una promesa de Dios. Mira usted lo que yo en mi época, cuando yo estaba buscando antes, mucho antes, al Señor, y yo le decía, Señor, quiero ser bautizado en tu Espíritu, y yo no sabía cómo. Pero lo único que yo entendí es que yo se lo tenía que pedir a Dios. Fue como un año de oración hasta que ocurrió. Y el día en que ocurrió, cambió mi vida. El día en que eso ocurrió era un 3 de febrero, nunca lo voy a olvidar. El día en que eso ocurrió, muchas cosas cambiaron. Y mi camino ha sido otro. Yo le digo a usted, querido hermano, busque esa llenura. Y a lo mejor usted sí ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, a lo mejor usted sí ha tenido esta experiencia de llenura del Señor. Renuévela. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti por imposición de mis manos. Aviva el fuego del Señor, hermano querido. Hermano, si no hacemos esto, nunca vamos a avanzar en el sentido que tenemos que ir. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos llene. Vamos a pedir al Señor que le muestre a usted cuáles son sus dones.